Alumnos, buenos días con todos. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Buenos días. Buenos días, Jennifer. Buenos días. Prendemos nuestra cámara, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, Santiago. Félix, tu polo, ¿dónde te has quedado? Nos falta poco tiempo, jóvenes. Hasta el último momento debemos mantener la formalidad del caso. Cuando usted vea su nota, siempre diga, ¿por qué yo tengo menos que otro? Porque no está llamando la atención a cada uno a cada rato. Ustedes ya son jovencitos y entienden todo. Entonces, por lo tanto, usted ya sabe la formalidad de la clase. Bien, continuando con nuestra clase de física, jóvenes, hoy vamos a ver un tema que normalmente viene en los exámenes de admisión de las diversas universidades del país. ¿Cuál es el tema? Electrodinámica, ¿correcto? Que va a estudiar la parte de electrodinámica a la interacción de las cargas en estado de movimiento. ¿Cómo se traduce eso? Que cuando nosotros activamos un interruptor, entonces los electrones fluyen directamente y prenden, ¿qué cosa? El foco, el fluorescente o el sistema de iluminación que nosotros podamos tener en casa. Entonces, electrodinámica, electrones en movimiento. Entonces, cuando yo voy a estudiar la parte de electrodinámica, jóvenes, voy a tener en consideración, es una parte de la electricidad que se va a encargar de estudiar a las cargas eléctricas en movimiento. A eso se va a llamar electrodinámica, ¿correcto? Se va a llamar electrodinámica. Entonces aparece el concepto de intensidad de corriente. Es el flujo de electrones debido a una diferencia de potencial conectado en sus extremos. La intensidad de corriente eléctrica I viene dada como el número de cargas que atraviesan un cuerpo sobre la unidad de tiempo, donde que vamos a tener Q, carga eléctrica que atraviesa la sección recta del conductor. T, tiempo transcurrido. Unidades en el sistema internacional, un coulomb sobre un segundo es un ampere que se representa por un A, o algunos también que nos van a encontrar como un amperio. Algunos también usan esa palabra amperio. Entonces vamos a tener los tipos de corriente. ¿Cuántos tipos de corriente van a haber? Van a haber corriente continua y corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? A ver, en nuestro cargador de celular, ¿llega corriente continua o corriente alterna? A ver, ¿quién me dice? ¿Alterna? Alterna llega a nuestro celular. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué cuando tú agarras el conector de tu celular, al final en la parte que es blanca o plateada, no te pasa corriente? Profe, ¿no vendría a ser continua? Porque va todo en una sola dirección. ¿Qué diferencia hay entre corriente alterna y continua, joven? La continua es que no varía su voltaje, ¿ve?
¿Cuánto es? 1.5. Lo que tiene una pila. Cuando usted compra una pila, no sé si ha tenido la experiencia de observarlo, usted compra una pila grande y una pila chiquita. Y si usted tiene la curiosidad, acá por el costado dice 1.5B. Y acá en el chiquito también dice 1.5B. O sea, tanto la pila grande como la pequeña, ¿correcto? Maneja el mismo voltaje de continuo. Y a nuestro celular, ¿qué llega? Llega cuando nosotros enchufamos 220 voltios, o sea, acá en todas las casas, las conexiones domiciliarias, 220, 221, 222, 223, 221 y así. Todas las conexiones de nuestra clase tienen solamente 220 voltios. Y entonces cuando yo conecto el cargador de mi celular, los 220 entran acá. Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que todo cargador, ¿qué cosa tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? Adentro tiene un rectificador, que los 220 se transforman en 5 voltios. Tiene un rectificador así, ¿ve? Dentro de todo cargador hay esto. No sé si usted ha tenido la suerte de abrirlo cuando ya está malogrado, tiene esto, ¿ve? El cargador adentro, ¿no? En la parte grandecita tiene esto. ¿Qué es esto? Es parecido como si fuera una batería, algo así. Claro, eso es un dispositivo electrónico que transforma los 220 a 5 voltios en continua. Lo que está así, ¿no es cierto? Que se puede observar, lo que está así, como en esta parte, ¿ve? Como usted ve, este es alterna, lo que está acá abajo en alterna lo transforma en continua, pero lo transforma a 5 voltios. Esto se llama tecnología. Por eso que cuando se malogra no hay reemplazo, porque es una tarjetita que lo han fabricado. ¿De dónde viene? Del mundo occidental. ¿Ve? Entonces, por eso que todo lo que hará ahora, si te haya costado 100 soles, se van a malograr. Garantizado. No que tú lo malograste, no, no. Tiene un tiempo de vida. No ves que se apaga, se prende, se apaga, se prende. Y el rectificador, que es un diodo, ¿no es cierto? Y tiene condensadores, al haber constantemente esa variación, se va a malograr. Llega un momento en el cual tú conectas, ya, se malogró. ¿Ves? A eso se llama tiempo de vida. Y en un tiempo de vida, ahí, caballero, este es el negocio también. Si no, no habría dicho para un año que no se malogra tu carro, ¿dónde está el negocio? Todo se ha implementado ahí. Entonces, jóvenes, nosotros normalmente en todas nuestras conexiones en casa tenemos corriente alterna. La refrigeradora con corriente alterna. Televisor sí, llega a los 220 voltios, pero igualito. Dentro del televisor hay igual un rectificador, porque las tarjetas de las computadoras, las tarjetas de los televisores no soportan los 220 voltios, sería mucha corriente, lo haría volar, pero adentro tiene un rectificador que lo transforma, ¿ves? Entonces, en los tipos de corriente vamos a encontrar continua cuando el voltaje permanece constante y alterna cuando el voltaje está variando, ¿ves? 310 voltios, luego baja menos 310 voltios, porque la onda de corriente alterna es una onda sinusoidal. Sinusoidal. Perfecto. Veamos. Resistencia eléctrica. A ver quiénes están acá. Vamos a ver. A ver, jóvenes. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Cuando un electrón, por ejemplo, quiere pasar en un conductor, este es un conductor, entonces, ¿qué hace la resistencia? Lo aguanta. Tú no pasas, le dice. Pero la resistencia, si bien es cierto, está como este personaje, ¿cómo se denota? Se denota así, mediante, ¿no es cierto?, líneas que están así, o también puede ser con una barra. A veces en el examen de la UNI han puesto así la resistencia como una barra, que igualito es como la simbología, ¿ves? Resistencia R, resistencia R. Es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, la plancha que nosotros usamos para planchar nuestra ropa está compuesta por pura resistencia. Si usted tiene la curiosidad de ver, y entonces ahí sí ingresan los 220 voltios directos y toda la plancha a su alrededor está pura resistencia y esas resistencias se ponen al rojo vivo y como se ponen al rojo vivo liberan una cantidad de calor. Esa cantidad de calor lo aprovecha la plataforma que está cubriendo la plancha y ese calor lo usamos nosotros para planchar la ropa. ¿Ves? Así se hace. Ahí se genera el efecto Joule.
Aprovechamos esa cantidad de calor generado por la corriente eléctrica. Bien. Resistencia de un conductor, o también llamado ley de Polier. Si tenemos un conductor de longitud L y sección transversal o área A, entonces este conductor, ¿qué va a tener? Va a tener lo siguiente, ¿no? Va a tener una resistencia que será el producto de la resistividad, ¿correcto? Por la longitud del conductor sobre la sección transversal o área. Todo conductor, por más pequeño que sea, como de línea telefónica, ¿qué cosa tiene? Tiene área. Si usted un pequeño cable, ¿correcto? Así sea pequeño, pero es un cable duro, lo corta con un serrucho, va a ver que aparece una superficie área que va a ser como un círculo. Por ese círculo van a pasar los electrones. Mientras más grande sea el área, más corriente va a pasar. Es por eso que, por ejemplo, en nuestras casas, afuera por la vereda, está pasando un cable grueso. Y de ese cable grueso para cada casa se está jalando dos cables de menor grosor. Para cada casa, dos cables con una intensidad de corriente máximo de 5 amperios. Si yo tengo 100, esos 100 tienen que aparecer para 20 casas, porque le voy a dar 5, 5, 5, 5, 5 a cada uno. Es por eso que hay personas que tienen su casa, se compran máquinas de coser u otro elemento industrial, lo conectan a su casa y va jalando corriente y a la máquina siguiente que pone, vuelve el plomo o se baja el térmico. ¿Por qué? Porque solamente te estaba teniendo 5 amperios de corriente nada más y tú ya te pasaste a 6. ¿Qué hay que hacer? Hay que solicitar otra caja que le pongan con otra intensidad de corriente, porque ya no va. Cada vez que vas a aprender, se va a bajar el térmico o va a volver el plomo. Antes había plomo, ahora hay térmico. ¿Ok? Perfecto. Entonces esta fórmula, R resistencia, Rho resistividad, área, largo L. La conductividad es la inversa de la resistividad. Acá me he puesto la inversa de la resistividad. Vienen uni por si acaso, calcular la conductividad. Y el alumno había calculado esto, que era la conductividad, la inversa de esto nada más. Perfecto. Ley de Ohm. Dice, nos enuncia que la diferencia de potencial, acá, la diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Resistencia es diferencia potencial sobre intensidad de corriente. Esto se viene a multiplicar acá y la diferencia potencial será el producto de intensidad de corriente por la resistencia. ¿En qué se mide la resistencia? En ohmios, cuya simbología, jóvenes, va a ser como una herradura invertida, ¿ves? Ohmios, en honor a su descubridor Ohm, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos acá asociación de resistencia. En la asociación de resistencia vamos a tener en serie y en paralelo. En serie, jóvenes, se colocan las resistencias una a continuación de la otra, de tal manera que conectamos en los terminales una fuente de voltaje y comienza a fluir corriente eléctrica. Esta fuente de voltaje puede ser una pila, una batería, cualquier elemento, pero ya yo le pongo esto y comienza a circular corriente, ¿correcto? La asociación en serie tiene una desventaja, porque si estos fueran 3 focos, se quema este foco, ya no se prende ni el foco 2 ni el foco 3. No es que ya no pasa corriente. Cuando se quema el foco se rompe el filamento, se queda abierto, entonces ya no pasa la corriente. Entonces, la resistencia equivalente es la suma de las 3 resistencias en serie. El voltaje total es voltaje en 1 más voltaje en 2 más voltaje en 3. Y la intensidad de corriente que atraviesa la resistencia va a ser igual para todos. La intensidad 1 igual a 2, igual a 3, igual a una intensidad de corriente eléctrica E, ¿correcto? A todos les atraviesa la misma intensidad. En una asociación en paralelo, jóvenes, ¿qué vamos a tener? En esta ocasión se conectan ¿cómo? Se conectan en forma paralela. Tenemos R1, R2, R3 y conecto la batería. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el voltaje va a ser el mismo, lógico. Mira, de este punto a este punto está B, de este punto a este punto B y de este punto a este punto B. El voltaje es igual para las 3 resistencias. ¿Qué vamos a tener? La intensidad de corriente, ¿correcto? Va a ser igual a la suma de intensidades que cae en cada uno. La intensidad de corriente eléctrica E
será I1 más I2 más I3. Y quiero reemplazar a estos tres por una única resistencia. Entonces será la inversa de la resistencia equivalente será igual a la suma de las inversas de cada uno. Si yo solo tuviera dos, la resistencia equivalente será el producto de los dos sobre la suma. Pero tengo más de dos como tres, será la suma de las inversas. Ya. Con ese marco teórico vamos a ver ejercicios. 1. A través de un conductor circula, ¿qué cosa? Una carga de 480 coulombs durante 2 minutos. Calcula la intensidad de corriente. Pero la intensidad de corriente, ¿a qué es igual? Y esto debemos tenerlo presente, jóvenes, que usted, a medida que hace los problemas, ¿qué tiene que hacer? A medida que hace los problemas, tienes que ir colocando tu fórmula. Mientras más veces escribas tu fórmula, más se te va a fijar, ¿correcto? Entonces, voy a tener acá que la intensidad de corriente I, ¿a qué es igual? La intensidad de corriente I, jóvenes, va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Va a ser igual al número de cargas que atraviesan el conductor sobre la unidad de tiempo o el intervalo de tiempo. Entonces tenemos acá número de cargas Q sobre la intensidad de corriente, el tiempo T. Pasamos los minutos a segundos, tendremos ahí 120 segundos, ¿correcto? Entonces la carga Q 480, el tiempo 120 minutos, un 0 con 0 se van, cuarta 4, perdón, doceava 4, doceava 1. La intensidad de corriente vale ¿cuánto? 4 amperios. A es la unidad de amperio, ¿bien? O algunos le dicen amper también, no hay problema. Problema número 2. Calcula la resistencia eléctrica equivalente en ohmios. Ya saben acá, esto simboliza ohmios. Entre los puntos C y P. C y P. Jóvenes, a ver, pregunta. ¿Esto está en serio o en paralelo? ¿Quién me dice? O intervención oral. ¿Ah? ¿Esa asociación está en serio o en paralelo? Paralelo. Paralelo, dice. A ver, ¿quién más? Ah, no, serie por 4 ohm, 5 ohm y 6 ohm. ¿Por qué está en serio? Sí está en serie, pero voy a explicarle ya. Jóvenes, miren, atender siempre. Bruno, estamos, miren. Jóvenes, yo me voy a dar cuenta que una resistencia o una asociación de resistencia está en serie cuando yo tenga un solo cable. Si quiero lo podemos usar. Mira, ve, parto de C, me voy yendo, me voy yendo, me voy yendo por acá, llego, desciendo y luego me oriento hacia la izquierda y llego a P. ¿Cuántos cables hay? Un solo cable. Hay un solo cable. Cuando usted tenga un solo cable que va de un punto a otro, entonces la asociación está en serie. Claro, porque yo este P, ¿qué tal si agarro y lo linealizo? Lo pongo acá y lo pongo de frente, ¿no? De frente, C acá y P acá. Y justo quedó la definición de una asociación en serie, ¿ve? Quedaría así. ¿Ven? Así quedaría. Pero no, señor, esto lo han bajado, le han dado la curva, pero es un solo cable. Cuando usted vea un solo cable, entonces la asociación está en serie. Y en una asociación en serie que se hace con la resistencia equivalente, solo se suma aritméticamente nada más. Será 6 más 5 más 4. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? 15 ohmios. Muy bien. Vamos acá. 3. Determina la resistencia eléctrica equivalente en ohmios entre los puntos C y B. ¿Qué tipo de asociación tenemos ahí, jóvenes?
¿Qué tipo de asociación tenemos, Luis? Profe, no se ve nada. ¿No ve? Vamos a compartir. ¿Listo? Ahí. ¿Qué tipo de asociación tenemos? Paralela. Paralela, nada más. Marcos, ¿qué tipo de asociación tenemos? Yo creo que es paralela. Christopher, ¿qué tipo de asociación tenemos? Daga. Jóvenes, bien, miren. Yo voy a tener una asociación, ¿correcto? De por sí ya paralelo, porque acá hay un cable, dos cables, tres cables, y frente a frente, ya entonces tenemos paralelo. Pero no solo hay paralelo, también hay en serie. ¿Por qué? Porque hay dos resistencias que se están poniendo uno a continuación de la otra. Entonces, cuando yo voy a tener acá, ya perfecto. Estos dos ya están en paralelo. Pero este que está acá va uno a continuación de la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos van a estar en serie, ¿correcto? Van a estar en serie. Por lo tanto, a estos dos que aparecen acá, ¿no es cierto? Que aparecen por acá, estos dos que aparecen por acá, le diremos que están en serie. Y cuando están en serie, ¿qué tenemos que hacer? La suma aritmética, jóvenes. Están en serie. ¿Y qué pasa cuando están en serie? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando están en serie? R1 por R2 entre R1 más R2, profe. No, acá no. En serie solo se suma. En serie solo se suma, nada más. Entonces, por lo tanto, voy a sumar 3 más 6, 9. Está acá. Acá, 9. Y acá, 9. Ahora estos tres están en paralelo. Y cuando están en paralelo, jóvenes, y ya tengo más de 2, acá tengo 3, lo señalamos también de esta manera. Venga usted por acá, están en paralelo. Cuando están en paralelo, entonces, y tengo más de 2, entonces va a ser la suma de inversas. Paralelo. Ya. Y por lo tanto, tendremos 1 sobre resistencia equivalente será igual a 1 sobre 9 más 1 sobre 9 más 1 sobre 9. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué vamos a tener acá? 1, 2, 3. Era 3 sobre 9. ¿No es cierto? 3 sobre 9 tiene que ser acá. Porque es una suma de homogéneas. 3 sobre 9. Y 3 sobre 9 me va a dar un tercio. Lógico. Ahí sí en la parte operativa matemática que es relativamente así. Tercia 1, tercia 3. 1 sobre la inversa es 1 sobre 3. La resistencia equivalente 3 ohmio. Correcto. Perfecto. Pregunta, jóvenes. ¿Entendido, no? Ya. Nos ponemos donde le corresponde. Muy bien. Vamos a la número 4. Calcula la resistencia eléctrica equivalente en ohmios entre los puntos U y P. U y P. Muy bien. Entonces, acá tenemos que estos dos van a estar en serie. Y vamos para ir ayudando acá. A ver, vamos a ver. Bien. Como acá, entre estas dos resistencias, tenemos qué cosa? Tenemos que hay un solo cable. Vamos a decir entonces que estos dos están en serie. Como están en serie, solo se suma aritméticamente. Una vez más. Serie. Ya. Por eso que acá me sale 8 ohmios, 15 ohmios, 10 ohmios. Pero estos dos que están acá están en paralelo. Ponemos ahí, paralelo. Como están en paralelo y tengo para 2,
será el producto sobre la suma. Como están en paralelo, es el producto sobre la suma. Le voy a poner R1 a esto, por ejemplo. La resistencia R1 será el producto sobre la suma. ¿Okay? Entonces, ¿cómo me sale el producto? El producto de la resistencia, jóvenes. Ponemos acá. Ahí está. Tenemos el producto sobre la suma. ¿Cuánto vale el producto? El producto será 15 por 10. Lo pongo para que de esa manera usted se dé cuenta. 15 por 10. Sobre la suma será 15 más 25. 15 más 25. Correcto, más 25. Perfecto. Y entonces, 15 más 10. 15 más 10. 15 más. Y entonces arriba tengo 150, abajo voy a tener 25, y 150 entre 25 me da 6, por eso acá sale 6. Tengo 8, tengo 6, tengo, ¿cuánto? Tengo acá 6. Y esto que aparece acá, todo esto que están acá, están en serie. Están en serie, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como están en serie, la resistencia equivalente será 6 más 6 más 8. 6 más 6, 12. 12 más 8, 20. 20. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la resolución del problema número 4. Ejercicio número 1 de la página siguiente. La intensidad de corriente eléctrica en un conductor es 0,2 amperios. Calcula la cantidad de carga eléctrica en Coulomb que pasa a través de su sección transversal en 5 minutos. Muy bien. No sé qué pasa acá. Que simple y llanamente hemos hecho lo siguiente, jóvenes. A ver, la intensidad de corriente debe ser igual a la carga Q sobre el intervalo de tiempo. ¿Qué pondremos acá entonces? Intervalo de tiempo. Primero vamos a poner esto. No debe ser intervalo de tiempo. Quiero trabajar como intervalo de tiempo, entonces tengo que poner la simbología de intervalo. Y la simbología de intervalo es delta nada más. Ya. La intensidad de corriente es 0,2 amperes. Calcular entonces acá me dicen 5 minutos, pero 5 minutos debe de ser igual, 5 minutos debe de ser igual, aquí, debe de ser igual a 300 segundos, porque hay que multiplicar por 60, y entonces aparece acá 300 segundos. Entonces tengo acá 300 por 0,2, sería 600, pero como tiene una coma decimal, será 60 coulomb. Se pone acá 60 coulomb, nada más. Ya no se pone por, se pone 60 coulomb, nada más. Porque coulomb es la unidad de carga eléctrica. La unidad de carga eléctrica es coulomb. Por lo tanto, acá será 60 coulomb. Y eso sería la respuesta del problema número 1. Muy bien. Vamos al problema número 2. Dice, calcula la resistencia eléctrica en ohmios de un conductor de 2 metros de largo y 4 por 10 a la menos 6 metros de sección, metro cuadrado de sección transversal. Considere que la resistividad eléctrica del conductor, ¿cuánto vale? Es esto. Muy bien. Entonces, jóvenes, para poder desarrollar un problema, yo ya les he dicho qué cosas tienen que hacer. Tienen que hacer la gráfica cuando es pertinente, pero antes de eso la fórmula, la resistencia de un conductor, profesor, R debe de ser igual al producto de la resistividad, ρ,
¿qué es esto? Vamos aprovechando lo que tenemos acá, este de acá, resistividad, ya está, el producto de la resistividad por ya está, resistividad por la longitud, correcto, por la longitud L del conductor sobre la sección transversal o área. Mientras más veces tú escribas esto, más se te va a grabar. ¿Eh? Si tú has escrito una sola vez, no lo vas a tener en el cerebro y te va a venir los mismos problemas y te va a venir con lo que ha cambiado nada más, pero como tú no sabes la fórmula, en vez de poner rho vas a poner más, en vez de poner por vas a poner de repente menos porque no lo has escrito. Y ya les he dado el truquito, jóvenes, escríbalo tantas veces sea necesario. Entonces me piden la resistencia eléctrica, R justo. Rho, acá está, 8 por 10 a la menos 8. La longitud del conductor, 2 metros. Sección transversal, 4 por 10 a la menos 6. Acá sí, caballero, viene nuestro álgebra. 10 a la menos 8 entre 10 a la menos 6 me queda 10 a la menos 2. Voy a tener 16 entre 4, 4. 4 por 10 a la menos 2, que será 0,04 ohmios. Una resistencia pequeña. No hay problema. Las resistencias no pueden salir grandes o pequeñas con tal de que la respuesta esté de forma correcta, jóvenes. Muy bien. Tenemos acá problema número 3, dice. Si por un conductor eléctrico circula 1.6 amperios de corriente eléctrica, calcula el número de electrones que pasa a través de su sección transversal. Entonces, para calcular el número de electrones necesito la carga. 3 minutos, 180 segundos. Multiplicamos acá, nos queda 288 coulomb la carga. Pero toda carga eléctrica es un múltiplo entero de la carga del electrón, como ya hemos visto. Entonces, N carga del electrón. N entonces será igual a 288 entre 1,6 por 10 a la menos 19. Esto viene a dividir y entonces esta relación entre 1,6 me da 180 por 10 elevado a la 19. Este 0 lo puedo agregar acá, 18 por 10 a la 20 electrones. Ya. Número 4, ¿qué dice? Por un conductor de sección transversal uniforme circula una corriente de 320 miliamperes. ¿Cuánto es 320 miliamperes? 320 por 10 a la menos 3 amperes. Ya está en amperes. Tenemos que pasarlo a amperios. ¿Está bien? ¿Cuál es el número de electrones que atraviesa la sección transversal del conductor en 0,1 segundos? Acá está 0,1. Entonces calculo la carga. Viene a multiplicar acá. Se pone 32 por 10 a la menos 3. Es la carga Q. Pero toda carga es un múltiplo entero de la carga del electrón. Entonces n veces la carga del electrón, ¿correcto? 1,6 por 10 elevado a la menos 19, 32 por 10 a la menos 3. Entonces esto viene acá, para este de acá, vamos a tener 32, sale 20 por 10 elevado. Acá hay que tener cuidado porque, ¿qué ha pasado ahí? A ver, este es 10 a la menos 19, viene acá, 10 a la menos 3, esto de acá sería 10 a la 16, 10 a la 16, ¿correcto? 10 a la 16, de tal manera que voy a tener acá 10 elevado a la 16. Que venga a las 11, a las 11. Entonces, a las 16, ¿ah? A las 16 tiene que ser. Y entonces uno más, acá será a las 17. A las 17. Porque 20 le agrega un 0 más acá. Y eso sería el número de electrones. Ya. Y resolución del ejercicio número 4. Entonces la idea es poner la fórmula, reemplazar los datos y aunque no lo crea, en esto es donde el alumno se equivoca, que es matemática algebraica, cocientes de bases iguales, ¿qué pasa? Se restan los exponentes, productos de bases iguales, se suman los exponentes. En esa parte sí,
Caballeros, ustedes tienen que estar al tanto, ¿ah? Al tanto. Muy bien, jóvenes. Ahora, por favor, me contestan la lista antes de que se nos acabe el tiempo. ¿No son las 8? Hoy día sí. Vamos a ver, empezamos, ¿ya? Vamos a ver. Atención a la lista, jóvenes, a responder rápidamente. Albornoz, Presente. Presente. perfecto. Álvarez, Álvarez, ya, Áñez. Arzola, Presente. muy bien. Ávila Román, Ávila Román, Ávila Román. Presente. Ya, atención a la lista, alumna. Ávila Rodríguez, Presente. Calderón, Calderón, Calderón. Presente, presente, profesor. Alumna, por Calderón, favor, 2 presente. veces llamo, no contesta, estoy poniendo falta. Sí. Hidalgo, Hidalgo. Presente, profe. Ya, atención, alumno. Huanca. Presente, profesor. Muy bien. López. Presente. Muy bien. Melgar. Melgar. Melgar sí tiene problemas con internet. Tenemos acá Miñope. 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 Palacios. Palacios. Reyes. Presente. Rojas. Presente. Rosales. Rosales. Tejera. Presente. Vargas. 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 Vamos al otro grupo. Atención a la lista, alumnos. Armas. Presente, profe. Ascoy. Presente. Carranza. Presente. Toque. Presente. Daga. Presente. Espinosa. Presente. Mesa. Presente. Morales. Morales. Presente, presente. Pajuelo. Presente. Quispe. Presente. Rosillo. Presente. Seña. Presente. Sosa. Presente. Troncos. Presente. Usurriaga. Presente. Vázquez. Presente. Zapata. Presente. Zurita. Presente. Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes, una vez más, en realidad, quien pone la nota es usted, como se lo he dicho en presencial, también en virtuales lo digo. Un alumno, mire, estamos haciendo ejercicios que no son extremadamente difíciles.